tenemos por acá. Estamos en un proceso. Ahora vamos a mirar cuáles son las etapas de ese proceso, ¿de acuerdo? Las etapas de ese proceso, para que podamos identificar en dónde vamos a estar trabajando hoy. Bien, entonces, todo el asunto surge cuando hay una problemática en alguna de las áreas de la organización, sea de cualquier tipo, pública, privada, mixta, algún área de la organización, llámese ventas, compras, producción, distribución, atención al cliente, los call centers, siempre existirán problemas con los datos. Entonces, cuando nosotros nos inviten a trabajar en algún tipo de participar en la solución de esas problemáticas, debemos tener claro que nosotros vamos a resolver son problemas con los datos de ese proceso de la organización, ¿sí? Entonces, ese es un problema en cada una de esas etapas, en cada una de esas procesos, eh, de esas, ¿cómo les digo? Procesos o áreas de la organización que tengan problemas, nosotros vamos a entrar a participar. Pero cuando el problema sea con datos, si el problema es con dinero, pues no vamos a entrar nosotros, entrarán otros profesionales. Si el problema es con las comunicaciones, entrarán. Cuando el problema sea con los datos, por ejemplo, el proceso de ventas o el área de ventas tiene problema con los datos, pues nos van a llamar a nosotros los ingenieros de sistemas a ayudarles a resolver ese problema. Entonces, una vez identificado el problema, pues eso deberá pasar al área de tecnología, donde pues se lo asignarán a un programador, a un diseñador, a un profesional de las ciencias de la computación que va a tratar de resolver ese problema, ¿cierto? Entonces, ese profesional que van a ser ustedes debe tener muy bien claro cómo resolver ese problema dependiendo del tipo de problema, ¿sí? Entonces, problemas con datos hay muchos. Por ejemplo, en nuestro momento, en este momento en que nosotros estamos estudiando cómo resolver los problemas de almacenamiento de los datos, de salvaguardarlos, de recuperarlos, que es el tema que se trata en bases de datos. Pero podrán otros profesionales trabajar cómo visualizan esos datos, entonces ellos estarán trabajando lenguajes de programación, herramientas de analítica, etcétera, ¿de acuerdo? Nosotros estamos en el curso de bases de datos que nos va a enseñar a enfrentarnos a problemas de datos, pero cómo guardar los datos, ¿sí? Cómo recuperarlos, cómo salvaguardarlos, cómo garantizar que ese activo tan importante de la compañía siempre esté presente para que las personas puedan tomar decisiones. Entonces tenemos ese problema, nos lo pasan aquí pues al área de tecnología y aquí pues lo tomará un equipo o una persona dependiendo de la magnitud del proyecto y eso va a entrar a un proceso, ¿sí? Eso entra a un proceso, a ese proceso que yo les he mencionado, que tiene varias etapas dependiendo dependiendo de la magnitud y también dependiendo del tipo de problemas que exista con los datos, ¿de acuerdo? Entonces, en el tema de bases de datos tenemos tres etapas principalmente, ¿sí? Pero lo importante es entender que entramos en un proceso y que ese proceso, pues es un proceso que podría decirse que es de forma secuencial o en cascada, de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces haremos la primera etapa, después haremos la segunda y después haremos la tercera, ¿sí? Muchas personas pues se emocionan tanto porque manejan alguna tecnología muy bien y se van a la última etapa y empiezan a desarrollar. Eso no está bien. Así pues tengan mucha experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, importante es que ustedes identifiquen, y ese es nuestro compromiso con este curso, que ustedes identifiquen que son profesionales, ¿sí? Y que deben tener siempre en mente que el profesional en ingeniería maneja procesos, dirige procesos, ¿sí? Y que también maneja unas tecnologías específicas que ayudan a alguna de las etapas de ese proceso. Bueno, entonces ese es el ciclo. Una vez se ha seguido ese proceso, pues se brinda una solución a este problema, ¿sí? A este problema, perdón, a este problema
con tecnología. Entonces, toda la solución que nosotros vayamos a brindarle a esa área de la organización que tiene problemas con los datos, va a ser con tecnología después de haber seguido ese proceso, ¿sí? En este caso, ¿cuál va a ser nuestra solución? Pues una base de datos, ¿sí? Pues con todos sus elementos, ¿de acuerdo? La base de datos no son solamente 3, 4, 5 o 6 tablas. Ese es un concepto muy complejo que a lo largo del curso lo estaremos evidenciando, ¿sí? Entonces la solución que vamos a dar es una solución basada en tecnologías de la información, en ciencias de la computación, ¿de acuerdo? Y pues esa tecnología pues normalmente está representada en programas de computador que pues tratan los datos, los guardan y los pueden recuperar. En nuestro caso una base de datos y entrará pues ya en uso por parte de los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces eso es digamos, ese ciclo que siempre ustedes van a estar haciendo. Bien, entonces ese proceso, como les estaba diciendo, es importantísimo. Tiene tres etapas muy bien definidas en el caso de las bases de datos, ¿de acuerdo? A partir de un problema vamos a llegar a una solución pasando por unas etapas que hacen parte de un proceso. Y esos procesos son análisis. Esas etapas son análisis de diseño y de construcción o desarrollo. Entonces, dependiendo de cada uno dependiendo del tipo de problema que exista con los datos y dependiendo de las tecnologías que utilicemos y dependiendo de las metodologías que utilicemos en cada una de las etapas, a estas, em, a estas etapas les vamos a dar unos nombres, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de nosotros que vamos a trabajar con bases de datos, ¿sí? La solución que vamos a dar es una solución en términos de bases de datos. Nosotros en esta etapa de análisis utilizaremos una metodología, ¿cierto? Propuesta por alguien. Entonces, de acuerdo con esa metodología le daremos el nombre a la etapa de análisis, pero seguirá siendo siempre etapa de análisis. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hay algún problema, profesora? Eh, ah, denme un segundo, por favor. Sí, sí. Bueno, algo pasó, ya estoy compartiendo de nuevo la pantalla. Bien, entonces, ¿ahora sí me están viendo la pantalla? ¿Aló? ¿Ahora sí están viendo la pantalla? Sí, ya se ve, sí, señor. Bueno, entonces, de nuevo, porque tal vez aquí en este momento algo pasó, ¿sí? Tal vez oprimí por acá, pero ahorita pues no me quita algo de acá. Dios. Ok, bueno, entonces están viendo ahora la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces le estaba comentando que ya después de haber visto ese ciclo, es importante, es muy importante que ustedes como ingenieros entiendan que a partir de una problemática, ¿cierto? Van a seguir un proceso y vamos a tener una solución. Y ese proceso tiene tres etapas que son análisis, ¿sí? De la problemática que tiene problemas, del área que tiene problemas, o sea, analizamos el problema, después proponemos una solución a esa problemática y finalmente la construimos, ¿de acuerdo? Esas son tres etapas muy bien definidas, sobre todo cuando vamos a hacer bases de datos. Entonces les estaba comentando, tal vez por lo que se había perdido la pantalla, los nombres genéricos de ese proceso son análisis, diseño y construcción, pero dependiendo de la problemática que nosotros vayamos a trabajar. Por ejemplo, si vamos a trabajar con bases de datos, a resolver el problema que tienen con los datos, pero de cómo se almacena, cómo se guarda, entonces utilizaremos algunas tecnologías en cada etapa y dependiendo de la tecnología estaremos dándole el nombre a la etapa de análisis, ¿sí? Pero seguirá siendo siempre etapa de análisis. Cuando estemos en diseño seguirá siempre siendo diseño, así de pronto en este contexto de las bases de datos tenga un nombre un poco diferente, ¿sí? Bueno, entonces eso es. Entonces vamos a mirar que en el caso de las bases de datos, en el caso de las bases de datos, a la etapa de análisis, ¿sí? Que es la que nos ocupa hoy, ¿sí? En el caso de la etapa de análisis, que es la que nos ocupa hoy, pues nosotros vamos a estar, le vamos a, la vamos a nombrar
de otra forma, vamos a nombrar de otra forma. Seguirá siendo análisis, pero lo vamos a llamar, le vamos a decir etapas de modelamiento, ¿sí? Modelamiento. Voy a escribir por acá, modelamiento, ¿sí? Modelamiento, entidad, relación, entidad, relación, ¿de acuerdo? Observen. ¿Sí? Entonces, por eso en la conferencia de ustedes, si nos vemos acá el título, Web Conference, taller virtual, modelamiento, entidad, relación, etapa de análisis, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ese título, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar trabajando en esta etapa de análisis en toda, en esta primera unidad del curso, ¿sí? ¿Por qué a esta etapa la estamos llamando modelamiento, entidad, relación? Porque en la metodología que vamos a utilizar aquí en esta etapa de análisis, ¿sí? O la herramienta metodológica que vamos a utilizar, se llama modelo de datos, ¿sí? Modelo de datos, entidad, relación, ¿sí? Entidad, relación. Esa es una metodología que la propuso un señor que se llama Peter Chen, ¿sí? Peter Chen, ¿de acuerdo? Entonces, por el hecho de nosotros voy a resaltar aquí a Peter Chen porque es una persona muy importante en ciencias de la computación, sobre todo en el tema de bases de datos. Entonces, por el hecho de nosotros utilizar esta herramienta que se llama así, originalmente, modelo de datos entidad relación, observen que le estamos dando a esta etapa de análisis el nombre de modelamiento entidad relación, porque vamos a utilizar esta herramienta que es una metodología, la vamos a utilizar y lo que hagamos lo que hagamos en esta etapa se va a llamar modelamiento, ¿de acuerdo? Modelamiento. Aquí estamos vamos a hacer modelos, vamos a adelantar una etapa de modelamiento, vamos a modelar algo, vamos a modelar este problema, porque es un problema muy complejo, es un problema muy complejo. Entonces, vamos a hacer un modelo de ese complejo para poderlo comprender, para poderlo entender y poder proponer una solución, ¿de acuerdo? Si nosotros no entendemos algo, una problemática, no podemos proponer una solución a esa problemática. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá, ¿de acuerdo? Entonces, observen que utilizamos una herramienta metodológica, que es un documento, que ustedes lo pueden conseguir en la web, y pues vamos a proponer un modelo, ¿sí? A esta problemática. Y ese modelo, observen acá, ese modelo tiene un nombre, y ese modelo se va a llamar modelo, ¿sí? Observen, modelo, entidad, relación. Entidad, relación, ¿sí? Así se llama. Entonces, observen una cuestión que no quiero que se confunda. Tenemos aquí un término, aquí por acá tengo la palabrita, las dos palabras entidad, relación, ¿cierto? Por acá tengo la palabra entidad, relación y por acá la vuelvo a encontrar, entidad, relación. Pero son tres cosas diferentes. Una la encuentro en la herramienta metodológica modelo de datos entidad, relación. Otra en la acción que yo hago cuando utilizo esta herramienta que es modelamiento de entidad relación y otra en el producto que yo voy a entregar al final de esta etapa de análisis que se llama modelo entidad relación. Entonces la invitación es que no confundan estos términos y que cuando estemos hablando hablemos con propiedad de lo que estamos entregando y de lo que estamos haciendo y de lo que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Es muy importante porque ustedes como ingenieros deben tener esa competencia de identificar y de nombrar y de presentar los proyectos. Y cuando presenten los proyectos deben hacerlo con mucha relevancia y solvencia cognitiva, ¿de acuerdo? O sea, sabiendo bien de lo que están hablando, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ese es esto va a ser nuestro andar, lo que vamos a hacer en esta primera etapa. O sea, esto que tengo aquí, toda esta partecita son las cosas que vamos a estar hablando en estos días durante todo el curso, ¿sí? Durante el curso, la primera fase. Estamos en una etapa de análisis de un proceso
para darle una solución a una problemática de datos. Y aquí esa etapa de análisis también la vamos a poder llamar modelamiento entidad-relación, ¿sí? Y acá, pues, ¿por qué la llamamos así? Porque vamos a utilizar el modelo de datos entidad-relación de Peter Che. ¿Y qué vamos a entregar al final de esto para que, pues, podamos pasar a la siguiente etapa o para que los docentes puedan revisar el modelo entidad-relación? Muy bien. Bien, el modelo entidad-relación es un documento que recoge todo, o sea, es el esfuerzo que se hizo para entender una problemática compleja de una organización, entender el proceso de venta, entender el proceso de fabricación, entender el proceso de distribución de mercancías en una organización. Es un proceso complejo si yo lo trato de abordar holísticamente, entenderlo totalmente, o sea, todo. Entonces, debo sacar parte, hacer una abstracción. No, esto es muy complejo, yo voy a tratar de hacer algo para poderlo entender, entonces voy a tratar de hacer un esquema de ese problema. Bueno, y entonces ese esquema de ese problema es nuestro modelo entidad-relación, que es lo que vamos a entregar al final de esta etapa, ¿de acuerdo? Entonces acá quiero que de una vez veamos algo, ¿sí? El modelo entidad-relación es un documento que está conformado por muchas cosas, pues no son muchas, son 5 o 6 cositas, ¿sí? Pero que juntas todas hacen el modelo entidad-relación. Entonces, el modelo entidad-relación está conformada por las siguientes cuestiones, ¿sí? Tenemos aquí algo que se llama descripción. Esperen que acá siempre me pasa algo con esta herramienta, que se llama descripción. Descripción de la... Bueno, que se llama descripción de la problemática. Dios. Bien, tengo aquí un problemita con mi tablero, pero ya lo resuelvo. ¿Listo? ¿Qué se llama descripción? ¿Sí? Se llama descripción. Entonces vamos a ponerla aquí, vamos a borrar esto de acá, ¿sí? Para que nos quede bonito y podamos usar eso después, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá esto, ¿sí? Y aquí tenemos una descripción de entidades, ¿sí? De entidades, tenemos una descripción de atributos, tenemos una descripción de relaciones, y tenemos algunos documentos de apoyo. Y tenemos algo muy importante acá que se llama el diagrama, un diagrama. Y aparece de nuevo diagrama entidad, ¿sí? Entidad, relación. ¿De acuerdo? Entonces observen que de nuevo aparece nuestra famosa palabra, entidad, relación, ¿cierto? Entonces por acá tenemos también la palabrita entidad, tenemos la palabrita relación. Entonces observen algo, el modelo entidad, relación, que es el producto de mi etapa de análisis, va a estar conformado por varios elementos. Descripción de entidades, descripción de atributos, o sea, debo hacer la descripción de las entidades, debo hacer la descripción de los atributos, debo hacer la descripción de las relaciones y finalmente hago o utilizo una herramienta gráfica simbólica, ¿sí? Para poder tratar todavía mucho más de explicar para que las personas entiendan la problemática, ¿sí? A través de este diagrama entidad-relación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? El diagrama entidad-relación es un diagrama que ustedes ya lo deben haber visto en alguna parte, ¿sí? Tal vez por acá debo tener algunos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo uno hecho a mano, ¿de acuerdo? Hecho a mano, que aprenderemos a hacerlo a mano. Este es un diagrama entidad-relación, pero esto no es la base de datos, ¿sí? Esto no es el modelo entidad-relación, esto hace parte del modelo entidad-relación, se llama diagrama entidad-relación. Entonces, en este curso vamos a tener un compromiso muy grande con ustedes de estar constantemente corrigiéndoles cuando traten de desviarse de las cuestiones de cómo deben ser. Entonces aquí tenemos el modelo entidad-relación,
es un documento que está conformado por varias partes. Una de esas es el diagrama entidad-relación. Es decir, el diagrama entidad-relación hace parte del modelo entidad-relación. Lo ayuda a explicar gráficamente, ¿sí? Pero no es todo, no es todo. En este diagrama que ustedes acabaron de ver allá, puedo entender ciertas cosas del modelo entidad-relación y del problema, pero no lo puedo entender todo, porque hay cosas que no se pueden explicar gráficamente. Debemos tenerlas escritas, algunas reglas del negocio, algún tipo de condiciones y restricciones que no se pueden modelar gráficamente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta primera web conference, ¿de acuerdo? Abordar el proceso de análisis de un problema de datos utilizando la herramienta propuesta por Peter Chen, que se llama modelo de datos entidad-relación, y entregaremos un modelo entidad-relación que que está conformada por estos elementos y otros documentos de apoyo, pues que ya ahorita pues ustedes los van a entender y los van a ver. ¿Sí? Aquí pues se me estaba olvidando uno, se llama el ERDISH, ¿sí? El ERDISH también es un elemento de acá del modelo entidad-relación. Y habrán algunos documentos de apoyo, explicaciones adicionales, entrevistas, grabaciones, todo lo que ustedes quieran que me ayude a entender. Este es un modelo, es algo, hagan de cuenta que a mí me envían o me proponen participar en entender la problemática que tiene un avión en su sistema de aerodinámica, ¿sí? Entonces yo quisiera ir donde está el avión y mirar a ver cuál es la problemática que tienen, pero primero no tienen un avión dispuesto para mí. Segundo, pues por problemas económicos no me van a llevar a donde los hacen, a probar los túneles de viento, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Me dan un modelo del avión a escala, tal vez pequeñito, digamos que quepa en una habitación y pues allí ya yo podré hacer las pruebas. Entonces, ese es el modelo, lo mismo estamos haciendo acá. Hay una problemática compleja, ¿sí? Muchas veces no puedo estar inmerso en la problemática, ¿sí? Y pues si yo hago un modelo de esa problemática utilizando una metodología, ¿sí? Y hago el modelo ¿para qué? Para poderlo entender mejor y proponer un diseño. El análisis dice que está de frente al diseñador, ¿sí? Y él dice que está de frente al programador, ¿de acuerdo? O sea, el analista le entrega al diseñador y el diseñador le entrega resultados al otro, en este caso al programador, ¿sí? Muy bien, entonces esa es nuestro objetivo. Tal vez, profesora, si tienen alguna pregunta, en este punto podemos abrir un espacio de intervención de un par de minutos. Usted que puede ver más al detalle las preguntas, si de pronto alguien tiene una pregunta, o la lee y pues podemos resolverla. Si no hay pregunta, pues también me dicen. No hay. Ingeniero, no hay preguntas por el momento. Yo estoy escribiendo, son las pequeñas descripciones de qué es entidad, qué es atributo y qué es relación, para soportar lo que dices. Por el momento no hay preguntas. Ok, entonces de todas formas, pues eso, de todas formas, cuando el objetivo de esta primera unidad es analizar el modelo de datos entidad-relación como herramienta que seguimos en la etapa de análisis, ¿de acuerdo? Tendremos mucha material bibliográfico y muchos ejercicios y a través de los ejercicios pues van a estar entendiendo mucho más estos conceptos capitales como muchos más que hacen parte, pero pues que no se pueden relacionar todos acá, porque lo veremos en acción, ¿de acuerdo? Bien, entonces, Ingeniero, bien, ¿podría explicar? ese es el ciclo completo. ¿Podrías explicar qué es ERDICH? Es una pregunta. Ok, sí. Bueno, el ERDISH, ya estábamos hablando ayer, creo. Nosotros tenemos un diagrama entidad-relación, ¿cierto? Las personas, pues normalmente, sobre todo en tecnologías, en ciencia de la computación, que es nuestra disciplina, presentamos nuestra percepción de la problemática a través de diagramas, ¿sí? Presentamos, por ejemplo, diagramas UML,
¿cierto? Como casos de uso, diagramas de clase, diagramas de interacción, de transición. Bueno, bueno, todos esos diagramas son para tratar de explicar siempre una problemática. Bueno, a propósito de UML, digamos que el modelo de datos sentido de relación, este que tengo acá, es el UML, pero del mundo de las bases de datos, ¿de acuerdo? Entonces, bien, yo hago, a mí me enseñan, cuando estudio UML, me enseñan a hacer mis diagramas para tratar de explicar, pues, temática. Sí, como les digo, sí, hay que saberlos leer. Hay personas que hacen el diagrama mecánicamente o en el peor de los casos utilizan una herramienta tecnológica, así un programa, y el diagrama, la herramienta les hace el diagrama. Sí, bueno, cogen aquí el monachito, lo ponen aquí, después relacionan una con otra y él hace las cosas. Pero lo imprimen, lo ponen en el correspondiente informe, pero cuando al momento de presentarlo no saben leer lo que ese diagrama tiene, ¿de acuerdo? O sea, en un diagrama de esos hay mucha ¿qué? Hay mucha información oculta. Hagan de cuenta que estos diagramas, por ejemplo, este que tengo acá, ¿sí? Este diagrama ¿cómo es? Bueno, que este diagrama es un billete, ¿sí? Y que a simple vista, pues ese billete no le puedo ver toda la información que tiene oculta, ¿de acuerdo? No le puedo ver toda esa información que tiene oculta. ¿Y qué debo hacer? Debo pasarlo por unas lamparitas especiales donde pues ya me revela muchas cosas. Entonces, este diagrama que tengo acá, ¿sí? Lo voy a poner un poco más chico. Este diagrama, pues tiene mucha información. Hay mucha información evidente, como que son aquí, esto representa una entidad, esto representa otra entidad, esto representa una relación, esto representa otra relación, estos representan unos atributos, estos asteriscos representan alguna cosa, ¿sí? Pero esto debo explicarlo, debo leerlo, ¿sí? Debo construir frases con los elementos que están acá. Entonces, el ERD, se observen que tiene ERD, que es de ERD, a ver, voy a volverlo a escribir acá. Él tiene aquí ERD. ERD es diagrama entidad relación en inglés. Entonces, entity, o sea, entity, relation, ship, diagram. ¿De acuerdo? Entonces esto es el diagrama entidad-relación, diagrama entidad-relación. En español, pues nosotros lo pusimos allá como diagrama entidad-relación, ¿cierto? Diagrama, el DER, entidad-relación, es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, pues los diseñadores del modelo de datos entidad-relación, que es la herramienta que vamos a utilizar, pues han propuesto una especie de lenguaje o de una algoritmia para poder leer, por ejemplo, esta relación que tengo aquí, es toda esta relación que tengo aquí, donde se está modelando que un empleado trabaja en un departamento y que en el departamento ocupa empleados. Esa es la relación gruesa, pero esa relación tiene aquí, tengo por acá un dedo, tengo por aquí una parte, tengo por aquí otra parte que es punteada y todo eso significa algo. Por ejemplo, miremos esta acá. Acá tengo la misma relación, pero no toda es punteada, tiene una parte continua de un lado y una parte punteada de otro lado. Entonces el EREDIS lo que me permite es saber leer toda esta simbología. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí se puede leer que un empleado, esta parte punteada indica que una no opcionalidad, o sea, no obligatoriedad. O sea, un empleado no está obligado a trabajar en un departamento. ¿Sí? Entonces miren que todos los elementos para construir esa frase la saqué de acá. Un empleado, observen el nombre de la entidad, no está obligado, ¿sí? No está obligado a trabajar, ¿sí? Que es el rol del empleado acá en esta relación. ¿En dónde?
en un departamento. Entonces ahora, como toda relación se debe leer en ambos sentidos, pues un departamento no está obligado a ocupar empleados. Eso miren que eso que acabo de decir tiene que ver me está hablando es de la obligatoriedad o de la opcionalidad de la relación. Pero todavía me hace falta hablar de las cantidades. ¿Cuántas veces puedo trabajar? ¿Cuántos empleados puede ocupar un departamento? Entonces, para eso utilizamos estos elementos, la patica y el dedito. Entonces, por ejemplo, voy a hablar ahora en términos de cantidades. Un empleado trabaja, ¿sí? Trabaja en un departamento. Un departamento ocupa muchos empleados. Entonces, todo eso me lo enseña a hacer este lenguaje, ERD. Como les digo, hay una algoritmia. Construye una frase poniendo el nombre de la entidad, adicionale la palabrita obligado opcional, utilice el rol, utilice el nombre de la otra entidad, utilice pues la cardinalidad, etcétera, ¿de acuerdo? Pero eso lo veremos ahorita más adelante, profesora, con más detenimiento. Pero es eso. Entonces, es un elemento que me permite aprender a leer o a construir a describir semánticamente, o sea, con más significado, estos diagramas. Recuerden que este diagrama no es el modelo entidad-relación, hace parte del modelo entidad-relación, es el diagrama entidad-relación que hace parte del modelo entidad-relación. Digamos, el DER, el diagrama entidad-relación, hace parte del MER, ¿sí? Observen que el MER, ¿qué viene siendo? Viene siendo acá en el modelo, observen el modelo, entidad, relación. Y este es el DER, el diagrama, entidad, relación. ¿Sí? Entonces son muchos términos, diagrama, entidad, relación, modelo, entidad, relación, modelamiento, entidad, relación, modelo de datos, entidad, relación. Entonces, como esto les va a quedar grabado, lo pueden revisar y ¿cómo es? Y tratar de entender que cada cosa tiene su nombre y que es un producto, ¿de acuerdo? En nuestro proceso de análisis, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya que no hay más preguntas, vamos a entrar a nuestro tema, o sea, vamos a entrar a nuestra materia, vamos a entrar a la etapa de análisis o que también se llama modelamiento entidad-relación, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a en esta web conference y de pronto en otra adicional que hagamos. Digamos que esta es la 1.2, la otra va a ser la 2.2, pero toda es sobre el mismo tema de análisis o modelamiento entidad-relación. Bueno, entonces, en esta etapa de análisis, lo principal es entender pues que nosotros no estamos solos, ¿sí? Y que pues ese nombre se lo dio este señor que se llama Peter Chen, es un científico de la ciencia de la computación, ¿sí? Pues él muy preocupado porque un momento. Denme un segundo por acá, por favor. Presentó aquí un pequeño accidente. Ok, entonces este señor pues es el diseñador del modelo de datos entidad-relación, que es la herramienta que nosotros es nuestra guía, ¿de acuerdo? Es nuestra guía. Este señor pues todavía está vivo, nació en el 47 y propuso su modelo de datos entidad-relación en el 76, ¿cierto? Entonces en ese documento, que esto es su tesis doctoral o postdoctoral, pues él propuso una metodología para que pudiésemos abordar la etapa de análisis de problemáticas con datos de una mejor forma, ¿sí? Y no tanto a ciegas o basado en el criterio de cada analista. Entonces ya nos dio unas herramientas para que todos de forma homogénea podamos adelantar la labor de análisis
de una problemática en la organización con datos. Entonces, Peter Chen pues existe, es algo que lo podemos tocar, el documento, lo podemos leer. Estos no son mitos urbanos como tal vez algunas personas cuando usan tecnologías dicen, bueno, esto es producto del profesor, esta forma de hacer las bases de datos, esto es producto de este otro profesor, aquí me enseñaron de una forma, otros me enseñaron de otra forma, no. Entonces, estos son documentos y son metodologías que existen y que son apoyadas por las principales casas productoras de software de bases de datos como Oracle, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien. Como Microsoft, SQL Server, ellos apoyan que utilicemos el modelo de datos entidad-relación para hacer las bases de datos. Entonces, el modelo de datos entidad-relación, pues es una herramienta, ¿sí? Que nos permite, pues, abordar eso, la etapa de análisis, ¿de acuerdo? Y pues tiene, imagínense ese modelo de datos entidad-relación de Peter Chen como una caja de herramientas. Una caja de herramientas como esas cajitas que uno usa para guardar sus herramientas y allá adentro pues tengo herramientas que me van a servir para resolver ciertas cosas, ¿de acuerdo? Entonces esa caja de herramientas adentro tiene unas herramientas que me permiten modelar ciertos hechos que existen en la problemática que estoy analizando, ¿de acuerdo? Y esas herramientas son, por ejemplo, las entidades, los atributos, las relaciones, los dominios, ¿de acuerdo? Esos son los principales. Entonces, estos elementos de la herramienta, de la caja de herramientas, me permiten que cuando ya yo esté acá escribiendo el modelo o haciendo el modelo de esa problemática compleja, pues me permita darle nombre a ciertos hechos, ¿de acuerdo? Darle nombre a ciertos hechos. Por ejemplo, yo estoy modelando, como el ejercicio que vamos a hacer acá, que tenemos una problemática con la liquidación de la nómina de una empresa. Entonces, cuando yo empiezo a analizar la problemática, me empiezan a hablar, ¿sí? De empleados, de cargos, de dependencias, ¿sí? Entonces, esos son hechos, que hay un hecho de que existen empleados, hay un hecho de que existen dependencias, hay un hecho de que existen cargos. Entonces, ¿yo cómo hago para modelar eso acá? Escribo acá, existen cargos, existen departamentos, existen dependencias, ¿sí? Yo lo puedo hacer, pero el modelo de datos entidad-relación me da unos elementos que me permiten reflejar en un diagrama acá, en un documento, en forma de modelo, esos hechos. Entonces, todas esas cosas que existen allá en la realidad, sobre las cuales se quieren guardar datos, como son los empleados, los departamentos, dependencias, los cargos, yo los represento acá en el modelo a través de las entidades, ¿sí? No los llamo departamentos, no los llamo empleados, no los llamo cargos, porque si, figúrese, si existen, tendría que tener un modelo muy amplio para reflejar todo de forma particular cada hecho que existe en la realidad, ¿sí? Entonces no, yo lo que hago es que acá a todas esas cosas sobre las cuales se necesitan guardar datos y que ahorita vamos a mirar un mecanismo para poderlas identificar mejor, sobre las cuales se quieren guardar datos, en mi modelo las voy a representar como una entidad, ¿sí? Entidad de empleado, la entidad departamento, la entidad, todos van a ser entidad, ¿sí? Y pues todas esas cosas las encuentro en la cajita de herramientas para poder ir construyendo mi modelo, ¿de acuerdo? Entonces, esa caja de herramientas es importante. Yo debo andar siempre durante el curso con ella y allí voy a encontrar pues algo que se llaman los mecanismos de abstracción, ¿sí? Que hagan de cuenta que son las instrucciones para utilizar las herramientas y las herramientas como tal, que son las herramientas estáticas allí que las puedo utilizar para representar cierto aspecto de la realidad acá en un modelo, digamos en un papel. Entonces, aquí viene lo que les estaba mencionando. El resultado de aplicar el modelo de datos entidad-relación, como ya lo mencionábamos allá al comienzo, se llama modelo entidad-relación, ¿sí? O sea, lo que estábamos mirando acá, ¿no? Acá, este modelo entidad-relación es el resultado de aplicar el modelo de datos entidad-relación en ese proceso de análisis. Bien, entonces, observen, se llama modelo entidad-relación
o también algunas personas lo llaman modelo conceptual, lo denominan modelo conceptual, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo llaman modelo conceptual? Porque lo que están haciendo es haciéndose conceptualmente entendiéndolo el problema, ¿sí? Este modelo conceptual o modelo entidad-relación, lo que me permite es eso, es una abstracción, es de una complejidad tener algo que lo pueda entender mejor, ¿sí? Así no cubra toda la complejidad, pero ya con esta parte yo puedo proponer una solución. Entonces, ese modelo entidad-relación también lo llaman modelo conceptual, ¿sí? En la etapa de análisis yo lo que hago es tratar de entender, analizar algo para entenderlo. Cuando yo analizo una persona trato de entenderla, hacerme un concepto de esa persona. Entonces lo mismo acá, yo me hago un concepto de esa problemática, ¿sí? Pero resumida a través de estos elementos de las entidades, que son hechos, de los atributos, que son hechos también allá, hechos reales, hechos que existen, por ejemplo, el hecho como que existen personas, como que las personas tienen nombre, ese es un hecho, como que las personas trabajan, ese es otro hecho, ¿de acuerdo? Como que las personas hacen algo, ese es otro hecho, ¿de acuerdo? Entonces, todos eso en el modelo entidad-relación yo encuentro una descripción de hechos y todas a través de entidades, de atributos, de relaciones, ¿sí? Y ya describo bien esas relaciones porque es un elemento muy importante. Y ya después que tengo todo esto, pues hago un diagrama, ¿sí? Porque todas estas cuestiones son documentos escritos, o sea, todas estas descripciones están escritas en cuadros que ya los van ustedes a mirar. Hago un diagrama de todos estos hechos, ¿sí? Tratando de que todavía mucho más entender el proyecto, el proceso que se tiene problema con los datos. Entonces, por eso aquí aparece el diagrama entidad-relación, el DER, recuerden, diagrama entidad-relación o ERD, ¿sí? O también lo podemos llamar el ERD, ¿sí? ¿De acuerdo? Y que es una representación gráfica del MER, ¿sí? Es una representación gráfica del modelo entidad-relación o modelo conceptual, ¿de acuerdo? Es una representación gráfica del MER, ¿sí? ¿De acuerdo? Del MER. ¿Acuerdo? Pero no es el MER, no es el MER. Entonces aquí tenemos un modelo, observen aquí está, este es un diagrama entidad-relación, ¿sí? Que lo que sucede normalmente es que las personas presentan esto y creen que esto es todo el MER, ¿de acuerdo? No es, esto es una partecita del modelo entidad-relación. ¿Sí? Lo más importante son estas cosas, las entidades, los atributos, las relaciones, la descripción de las relaciones, que me ayudan ya de forma escrita a leer y entender el problema. Bueno, entonces, vamos allí, vamos bien. Esto está un poquito machacado ya. Proceso, vamos acá a cambiar aquí. Bueno, una de las principales cosas que tiene la caja, el que se llama el modelo modelo de datos entidad-relación, es, dije que tenía estos elementos que son estáticos, que son como el martillo, como ¿sí? Como destornillador, y tengo unas instrucciones acá que me sirven para poder abordar el proceso de análisis, ¿de acuerdo? Unas reglas. Bueno, y esas reglas se llaman mecanismos de abstracción. Todos ustedes, incluyéndonos los docentes, manejamos una capacidad que solamente la manejamos los seres humanos, que es la capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción es exclusividad de los seres humanos, ¿sí? Entonces, esa capacidad de abstracción nos permite entender, ¿sí? Y sobrevivir, ¿sí? Entender los fenómenos para poderlos explicar, ¿sí? Todo el tiempo nosotros estamos haciendo procesos de abstracción. Cuando en la antigüedad las personas pues veían un fenómeno físico, por ejemplo un eclipse, y no sabían qué era eso porque no tenían un acervo científico todavía desarrollado, pues empezaban a tratar de entenderlo, ¿no? Pues hasta que finalmente lograron dar con la explicación al fenómeno, ¿sí? Entonces, eso lo hacen es con el cerebro, o sea, con el cerebro, y eso se llama mecanismos de abstracción, y los principales son clasificación, la asociación y la generalización, especialización. Entonces, ¿qué es la clasificación?
qué es la asociación y qué es la generación, es lo que vamos a mirar acá y a tratar de utilizarla para poder hacer, para poder identificar y poder explicar un fenómeno que está allá, que tiene problemas con los datos. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos haciendo clasificación, estamos también haciendo asociación y estamos generalizando, ¿sí? Cuando yo digo, es que tal persona es, mejor dicho, es duro, o sea, no le gusta gastar. Yo estoy ahí generalizando, ¿sí? Porque puede que esa persona no sea así, sino que de pronto hubo un evento, una situación. Entonces, la otra persona que le dice inmediatamente, ah, no, pero que no generalice, porque tal vez ese día que me dijiste no pude gastar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, es algo, ¿sí? Me encasillaron allá en algo, ¿sí? Está generalizando, dice uno, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso normalmente todo el tiempo lo estamos haciendo los seres humanos, ¿ya? Clasificando, asociando, generalizando y especializando, ¿sí? Y esas cosas se llaman mecanismos de abstracción. Y es el elemento importante del modelo de datos entidad relación que me va a permitir después con estos elementos construir o reflejar ya en un documento el entendimiento o la conceptualización que he hecho de esa problemática que tiene con datos en una organización. Bueno, entonces el resultado del proceso de utilizar el modelo de datos ya sabemos qué es esto. Miramos que el proceso de abstracción tenemos la clasificación, la asociación y la generalización. Bueno, vamos a mirar acá, ahorita seguimos hablando sobre cómo nosotros poder utilizar de la mejor forma la generalización, la especialización para poder empezar a construir mi modelo, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos aquí ya, pues vamos a completar casi una hora. Ha sido un poco más de contextualización en el modelo, pero creo que en esta segunda hora pues vamos a adelantar bastante en nuestro taller, ¿sí? Em, vamos a analizar este caso, es un caso típico, ¿sí? Que me va a permitir pues usar los principales elementos del modelo de datos entidad-relación. Los principales elementos del modelo de datos entidad-relación de Peter Chen, ¿de acuerdo? Que es nuestra metodología. Entonces, el caso pues que se tiene planteado acá es un caso pequeño para poderlo desarrollar, ¿sí? Cubre los principales aspectos del modelo de datos entidad-relación. Entonces, se requiere diseñar una base de datos para apoyar el proceso de liquidación de la nómina. O sea, hay empleados, ese es un hecho, que trabajan en los departamentos de la compañía. Ese es otro hecho. Los empleados trabajan en los departamentos de la compañía. También nos dice que algunos empleados no están trabajando en ningún departamento, pero están allí, o sea, no están ubicados. Podríamos decir que no están ubicados acá para que, ¿sí? Bueno, no están trabajando, están contratados, pero no están contratados. Vamos a poner aquí para que pongamos, pero no están trabajando en ningún departamento aún, ¿sí? Mientras se les definen en cuál van a trabajar, ¿sí? Los departamentos de la compañía ocupan empleados, ese es otro hecho. Se encontraron, miren lo que dice acá, se encontraron algunos departamentos que no estaban ocupando empleados, ¿sí? No estaban ocupando empleados, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? ¿Sí? No estaban ocupando empleados. No estaban ocupando empleados, ¿sí? O sea, vamos a poner acá esto como amarillo. Y que existen también cargos que pueden estar ocupados por los empleados, ¿sí? Dice acá, los empleados de la compañía deben, observen que aquí hay una cosa ya muy especial, ¿sí? Los empleados de la compañía deben, ¿sí? Es una cuestión que es obligatoria, ¿sí? Deben, deben ocupar un cargo cuando ingresan. No pueden ocupar varios cargos al mismo tiempo. Todas esas son restricciones que nos estuvo contando el señor Juan de la Serranía. ¿Sí? Los departamentos de la compañía son dirigidos por empleados, ¿sí? Existen, aunque existen departamentos que no tienen director,
Asimismo, los empleados dirigen departamentos, ¿sí? Aunque hay empleados que no han dirigido departamentos durante su permanencia en la compañía. Algunos empleados de la compañía dirigen a otros empleados. Eso es obvio, ¿no? Eso es un hecho. Yo, por ejemplo, en la universidad donde trabajo no dirijo a nadie, ¿sí? A mí me dirige alguien, tengo un decano, algo así, ¿sí?